Buenas tardes, bienvenidos un jueves más a actividades paralelas, esta actividad que hacemos junto con AUPES y la Editora Regional de Extremadura para dar a conocer los libros, los últimos libros publicados por la Editora Regional de Extremadura. Y hoy especialmente vamos a hablar de una figura muy importante en esta casa, en la Editora Regional de Extremadura. Nos acompaña ya su hijo, Fernando Pérez Fernández, que Buenas tardes. publicaba recientemente en la serie Rescate el libro El cuaderno de hule negro de su padre, Fernando Tomás Pérez González. Como todos ustedes sabrán, fue durante 10 años editor y director de esta casa. El hombre que podríamos decir que asentó lo que es la editora regional hoy día y que puso los cimientos de en lo que se ha convertido esta editora regional de Extremadura. Y me alegra también muchísimo que haya coincidido prácticamente sin darnos cuenta, sin hacerlo a propósito, pues también con una fecha en la que se está celebrando en Extremadura pues la Bienal Vargas Llosa, que es un acontecimiento histórico en nuestra región a la hora de hablar de literatura, como lo era acontecimiento histórico habitualmente hablar con el gran Fernando Tomás Pérez González, y hoy lo vamos a hacer con su hijo Fernando Pérez Fernández. Fernando, bienvenido, gracias por estar aquí acompañándonos y por regalarnos esta maravilla de libro que voy a mostrar aquí ya en cámara, que es el cuaderno de hule negro, que usted está viendo, él también unos cuantos ahí en su estantería, en el que recoge, rescata esta obra de su padre y de la que hoy vamos a hablar en este ratito de literatura. Fernando. Buenas tardes y de entrada gracias a Antonio, gracias a UPEX por acogernos, por esta maravillosa plataforma y por muchas cosas más, por los talleres, la red de talleres en la que yo hace muchos años estuve también, primero como alumno y luego como tutor y con muchos recuerdos muy gratos pues de Cáceres, de Montijo, de muchos lugares. Eh, Además, gracias a ti por tu paciencia, porque esta presentación, o la primera presentación que tendríamos que haber tenido, ya te lo he comentado antes, fue en Cáceres. Estaba buscando ahora la fecha, pero yo creo que fue el 23 El 23 de abril. ¿no? El El 23 de 23 de abril abril. de este año, en la Feria del Libro. En vez de tener este diálogo que vamos a tener ahora, pues yo tuve una heralda, una enviada que al final lo hizo mejor seguramente que yo. Aquel día tenía yo la cabeza, mi madre, que leyó un texto que está en la web y que luego ahora con tu permiso leeré no el texto, por supuesto, porque sería repetirme, pero sí el que me gustaría que quede grabado, el relato que quedó fuera, porque bueno, pocas cosas han quedado fuera ya inéditas, pero de este libro, que también muchísimas gracias por el trabajo que habéis hecho en la editora. Eso de hecho debería ser lo primero, porque es maravillosa la edición como ha quedado. Creo que se ha repasado mucho por parte de todo el equipo, por parte tuya, de María José, bueno, de todo el mundo y nuestra también. Y yo creo que no he encontrado muchas erratas, yo creo que casi ninguna. No sé si alguien se quejará, pero de momento los comentarios que están llegando son buenos y las portadas, desde luego, es muy bonita, por eso he puesto tantas ahí de fondo. Comentabas que es verdad que es la primera vez que hacemos tú y yo la presentación del libro desde abril, pero bueno, también ha servido, mira, hay veces que las cosas se rodean, no sé si es el destino, el que crean Dios, Dios, en fin, lo que cada uno crea, para que el libro haya sido tan coral, también sus presentaciones, porque en Cáceres le tocó el turno a tu madre, a Susi, en Mérida tu tía Celes, que Sí, es la, digamos, la que mantiene el legado en el blog de tu padre, y en sí, en la Badajoz web. tu tía Isabel, que fíjate tú, tu tía Isabel, presidenta de la Asociación Extremeña de Escritores y Escritoras, una mujer tan vinculada siempre a todo acto cultural literario en nuestra tierra, y yo diría que prácticamente la continuadora, ¿no? O digamos, lo siguiente fue o la que más ha mantenido, ¿no? Ese vínculo de tu padre con la literatura, ¿no? En su figura. Mm. Y ahora ya, bueno, pues, cerramos este círculo de presentaciones hoy aquí en OPEX contigo aunque sea online, pero eso no quiere decir que no se vayan a hacer más presentaciones. Oiga, esto no sigue eso. Haremos también alguna presentación en persona contigo porque me apetece mucho que podamos hacerla también, Genial. solamente a través de una pantalla. Genial. Isabel y mi madre, bueno, y Asunción Fernández, ambas, lo comento en el prólogo,
son las que inician, también Celes ha trabajado en la transcripción de relatos de cuadernos, son las que lanzan un poco la iniciativa de reunir estos relatos de forma, vamos, insistente, porque yo al principio no es que dudara, pero como estaba primero con los artículos, digamos, científicos o históricos para la Universidad de Extremadura y luego, pues, a ver, estaba con las oposiciones con las cosas y las que han ido ¿Mm? llevando el proyecto adelante han sido ellas, las tres, que han sido las que han hecho las presentaciones, con lo cual con todo derecho y yo al final, pues sí que he hecho un poco la labor final de organizarlos, de editarlos y del prólogo, pero no es que se les haya entregado porque sea la labor de la presentación por ser familia, por conocerlo, que también hubiera estado bien, sino porque es que realmente la recopilación, la parte de la selección, la búsqueda, la investigación, todo eso ha sido por parte pues, de las dos hermanas y de su esposa, ¿no? De mi madre. ¿Cómo surge, Fernando, en vosotros la idea de rescatar este libro, El cuaderno de Hule Negro, y, y cómo es esa selección, esa criba de relatos que queríais recoger? Pues esto no lo había comentado en el prólogo, creo que sí que está en los agradecimientos, pero me gustaría recordarlo porque, bueno, es una figura que ha sido muy importante que en la cultura extremeña, además de mi padre, que fue Paco Muñoz. Paco Muñoz cuando estaba en la Diputación, poco antes de que, digamos, empeorara su condición y tuviera una enfermedad que lo retiró un poco Sí que ya le había comentado a mi madre Isabel, pues tenía estos relatos, porque bueno, desde la universidad mi padre había escrito, esos de la universidad no se han conservado, lo que tengo los diarios, estaba pensando en sacarlos, los tengo por ahí en unas cajas, pero luego vi que con el formato aquí en ponerme a enseñar iba a ser complicado, pero ya sus cuadernos vienen de esa época y los he incorporado yo a los prólogos. Y Paco Muñoz, como lo había conocido en la universidad, igual que Antonio Franco y una serie de personas que estuvieron aquí en Sevilla, de ese círculo de esos años, ¿no? Pues él sí que recordaba y le preguntó a mi madre. Justo lo enfermó, mi madre estaba pues, no criándonos ya, pero bueno, estaba llevando las cosas, también estaba trabajando ya todavía. Yo estaba, pues no sé si terminando la carrera o trabajando ya, pero esos años como que quedó ahí en stand-by hasta que tuviéramos tiempo y luego la selección ha sido pues una combinación de ver lo que estaba terminado, que eso era importante, que tuviera yo que, digamos que editar lo menos posible. Mi tía Isabel también ha editado algunas faltas, pues que al escribir a mano, pues igual hay alguna repetición o alguna error sintáctico y ella como es profesora, fue profesora de lengua mucho tiempo en los Salesianos en Badajoz, todo lo que hubiera que meter poca mano, digamos, eso, y luego que tuviera una calidad ya no solo determinado, sino de que no fuera un ensayo, un apunte, sino que fuera más un relato con algún tipo de valor, además del literario, que eso el primero, sino también dentro de la coherencia, porque algún relato era... Él intentó la novela negra, por ejemplo, esto sé que durante bastante tiempo, igual algún verano, tanteó la posibilidad en su madurez, digamos a los 30 y muchos 40 la idea de alguna novela negra y algún relato, pero esos, igual que él dibujaba, yo creo que eso era más bien un ensayo, un, un ensayo no en el sentido del género de Sí, ensayístico, no, sino un intento, una tentativa. Y ya poco a poco se fue acendrando su escritura, se fue, digamos, adquiriendo el estilo que él tenía y que es el que se refleja pues, en el libro. Y esos son los que han acabado dentro de... Ha sido bastante sencillo en ese sentido, porque lo que no estaba inacabado se le veía más bien la cabalidad de apunte bueno, este que ha quedado fuera, con tu permiso voy a hablar mucho, pero sí, sí. este sí que era el que estaba más en duda y se va a entender mejor lo que voy a decir. Lo voy a leer con... No está muy bien leer en presentaciones, pero es breve. O bueno, no está muy bien. Que es mejor que sea así como estamos haciendo. Espontáneo, pero Pogarzos se llama. Vale. En una época de hambrunas, probablemente después de la guerra civil, posiblemente después de la guerra civil, perdón, un jornalero viejo y su hijo pidieron permiso a un propietario de tierras incultas para labrar por su cuenta un pedrizo de alguna de ellas. El rico les mandó un paraje en el que podían intentar algún cultivo después de desbrozarlo. Llegaron, padre e hijo, para empezar la limpieza,
cuando el padre, casi ciego, le pidió a su acompañante que le atase el burro que llevaban a esa retama de allí. ¿Qué retama, padre? Son jogarzos, le respondió el joven. ¿Jogarzos? Pues entonces vuelve a aparejar el burro que le van a ir dando por culo a ese campo. La historia me la contó un bedel del Instituto de Jerez de los Caballeros, todo un tipo. Bueno, pues, ¿por qué queda fuera en su cuaderno, en un cuaderno de hule azul, que es el que pensaba enseñar, que es Ay, se ha quedado con la imagen congelada. Ahora, decías ah, que pues así no, como un cuaderno de estos hule azul, eso, pero más de papelería. ¿Y por qué no lo incluí? Pues tal vez porque lo de le iban a ir dando por culo, aunque es una expresión así jocosa, popular, de entrada a mí me chocaba con su estilo más forma de ser, frusado. y con su forma de ser, Claro, él de hecho, y eso sí lo intento reflejar en el prólogo, no sé si del todo bien, no explícitamente, pero él no me llamaba la atención porque no decía palabrotas, o sea, no decía me cachis en la mar o cosas así. Y de hecho yo ahora como padre intento pensar cómo voy a hacer para que no me escuchen, yo qué sé, joder o algo así, porque me gustaría mantener ese estilo vital, ¿no? Y también humano, pero bueno, es más difícil hoy en día con Internet. Desde luego, eso me chocó. Y luego alguna cosa, qué pena, la comunicación ahí que se nos corta de nuevo. ¿sí? Ah, Ahora, hay pequeños, hay cortecitos de señal. A ver ahora. bueno, gracias por avisar. Pues alguna cosilla de estilo que lo veía todavía un poco como eso, como un recuerdo a un diario. Luego veo que conecta con muchas cosas del libro, con muchos relatos, y entonces me ha dado pena, no. Bueno, está en la web de Celes, en la de web de mi padre, que está llevando Celes con mucho rigor y, ¿no? Fernando T. Pérez, se puede buscar en Google, ¿no? Ahí me lo tendría que saber, pero fernandotomaspérez.com, eso. Y, y ahí está, bueno, el relato. Pero sí que hubiera podido estar, tal vez este era el que estaba más en el límite, porque habla pues de un recuerdo, habla de cuestiones materiales. Cuando he preparado un poco esta presentación, ¿de qué hay que hablar? Hay que hablar de la memoria, porque mi padre escribía muchos recuerdos, eso ya lo hemos hablado, los recuerdos de reyes, los recuerdos del pueblo. La mitad del libro hubiera podido ser una sección que era solo Santa Marta de los Barros, que es de donde eran todos, ¿no? Habla de lo material, pues y de cosas prácticas, básicas, o sea, concretas, los jogarzos, y por qué los jogarzos implican un campo que no se puede arar bien o que no va a dar fruto, ¿no? Esa sabiduría campesina. Y luego la cuestión moral también, ¿no? El que regala, el que tiene el terrateniente que regala, pero regala las migajas, no te regala el campo bueno que el regadío, te regala lo que no le vale para nada, que no todos, pero bueno, también a veces la cuquería humana, ¿no? Por otro lado, la estrategia un poco del débil o del pobre de decir, espérate, no voy a echar aquí unos jornales que no me van a dar. Entonces está lo material, está lo moral, que también es un poco político, bueno, colectivo, de cómo nos organizamos, pero lo primero, y eso es un recuerdo. Entonces, ahí tienen tres elementos que han sido muy dominantes en este libro, pero todavía lo literario no está tan trabajado, entonces por eso quedó fuera. La mayoría de los relatos yo creo que están terminados, salvo uno en concreto, que es el de Berenice, que lo pongo aquí, eh, que es como una historia de la mili, porque es una historia de la mili, de lo que era, bueno, la mili en tiempos del finales del franquismo, ¿no? Y de las complicaciones que tenía, pues el que tuvieran también unas ideas distintas o no, pero, y bueno, yo creo que yo es que tengo la suerte de no haber hecho la mili, pero tuvo que ser muy duro, sobre todo cuando había jaleo, ¿no? Entonces, aunque no se ha terminado ese relato, y eso está explicitado en la página 150 ya al final, la nota que él pone, que él dice por dónde llevaría ese relato. Pero bueno, luego está la circularidad de que empieza, la última palabra es el nombre, que esto es muy de la película Orson Welles, ¿no? La que termine con la palabra Berenice, bueno, del propio título, he dicho, mira, queda literariamente, queda más o menos amarrado y sobre todo contiene como anécdotas, se lee bien, no rechina, así que
pues ese relato, pues sí acabó entrando frente a este que tal vez era más breve, era casi un, no era un microrelato, era un apunte, pues quedó fuera. Hubiera podido ir al prólogo, la verdad es que al final, pero bueno, en el prólogo hemos metido muchos fragmentos de sus diarios, de infancia sobre todo, y de adolescencia, que también hubieran podido ir, lo dudamos, lo hablé con Luis Sáez, que fue el que inició cuando era director también un poco el proyecto, que tú has terminado maravillosamente y también hay que agradecer eso, que haya una continuidad, haya habido tan buen diálogo. Y Luis Sáez y María José sobre todo recomendaron que esos diarios, que para mí tenían algo encantador, pero es verdad que no eran tan... A ver, eran obras de un chico de 17 18 años que le Baroja, que va a catequesis, que a mí me parecía como muy tierno, pero como algunos diarios que hay en pretextos, por otro lado, y en editoriales muy dignas, ¿no? Pero con valor histórico, pero no con un valor o personal histórico, pero no tan literario, ¿no? Entonces, bueno, el criterio ha sido el literario. Ya me he extendido, no sé, otra pregunta. En el prólogo, magnífico prólogo del que Ya. has estado hablando, nos podemos hacer una idea que no tuvimos la suerte de conocer a tu padre en persona, de rozarlo. Leyéndolo, lo comentaba en las anteriores presentaciones, cuando estaba tanto con la de tu madre como en la de tus dos tías, decía que la calidad que tenía también el prólogo, además de lo bien escrito que está, era el permitirte conocer a la persona, de acercarte a él. Lo mostrabais que podía ser, te hacía sentirlo como si lo hubieras conocido en persona. Hablabas en ese mismo prólogo que él también era un lector muy riguroso, un lector casi un censor de sí mismo, ¿no? Puede ser también que eso explique el que él no quisiera, a lo mejor, bueno, imagino también, lo- porque los años quizás los más mollares son los que dedica, ya vosotros generalmente, tú ahora que eres padre, ves que cuando somos los niños muy pequeños tampoco tienes mucho más tiempo que para el cuidado, ¿no? Pero ya cuando Mm, son los hijos un poco más mayores, que ya te puedas no dedicar pues a la escritura con más calma, y fueron a lo mejor le cayó también esos años en los que estaba en la editora, que claro, le ocupaban tantísimo como nos han ocupado al resto de los que hemos sido después sucesores suyos. Me refiero, volviendo de nuevo al inicio de la pregunta, que quizás eso también hizo que fuese él, que era, aun siendo tan censor de sí mismo, que no llegase a publicar, ¿no? O que tuviera como una especie de pudor. Da esa sensación leyendo el prólogo. Él no quisiera a la misma vez publicarse o que le publicaran. mm. Bueno, has dicho una palabra, y gracias por tu valoración de lo que he escrito. El pudor, voy a empezar con eso porque es una palabra muy suya. Y recordar una anécdota, bueno, podría recordar muchas, pero mi padre era una persona con un sentido del deber, eso sí lo he contado, y de la propiedad, en el sentido no de propiedad material, sino de lo apropiado, del decoro, una palabra que empleaba, indecoroso o decoroso, que había quien decía que era anacrónico, intempestivo, pero es verdad que a él le gustaba mucho el 18 y el 19, y le hubiera parecido fuera de lugar. Vamos, sé que le parecía el aprovecharse de su papel, que hubiera sido muy sencillo, ¿no? De director de la editora para, no él mismo siquiera, sino alguno de los que editores de talla internacional, nacional, perdón, que él tenía contacto y que igual se le daba una ayuda a la edición o simplemente de tratarlos en algún premio, el Dulce Chacón con cualquier otro premio, el Felipe Trigo, no sé si fue jurado, creo que no, pero bueno, incluso cuando estaba en la Asociación de Escritores como secretario que estuvo, él le daba mucho pudor y le parecía, pues eso, inadecuado, inmoral, voy a decir esa palabra, el decir, como, a ver, todos tenemos nuestras debilidades, hago una antología y al final acabo dentro. Bueno, hay un dilema moral ahí. Si yo escribo algo que está bien, ¿por qué no voy a estar? Tampoco él había, antes de ser director de la editora, dedicado digamos, la parte mollar de su labor creadora o intelectual a la escritura de ficción o de literatura, porque entre el tiempo de criar, que es verdad que lo ocupa todo, casi todo, y que él entre en la editora, sí que ha habido unos años, unos cuantos que le ha dado tiempo a terminar una tesis y unos estudios, pero
eran de historia del pensamiento. O sea, yo creo que él, como dicen en economía, decidió que su ventaja comparativa a la hora de producir lo que se le daba mejor, lo que iba a hacer mejor y tal vez lo que él creía que iba a ser una aportación a la cultura, pues no solo extremeña, sino en general, era hacer historia del pensamiento. Y él hace muchos artículos de recuperar a un antiguo matemático, a Reyes Prosper, a hablar de los primeros institutos, la escuela de segunda enseñanza, era, perdón, bueno, esto hace mucho tiempo que los prologué y por volver a eso, están los artículos e ensayos en la universidad, el servicio de publicaciones de la Universidad de Extremadura, y ahí ya hice yo un prólogo, que fue un poco el antecedente de este, pero El la verdad es que germen no. de este, ¿no? El germen, un poco el germen. No el germen, de hecho fue el ensayo y error y para mí fue un poco el error. Y esto no sabía yo si contarlo, pero míralo hoy. Yo llevo prologando a mi abuelo y a mi padre y al final, desde prácticamente desde que estoy en la universidad, porque primero se me ofreció, que yo lo agradecí mucho, una edición de cuentos de mi abuelo y eso para una edición de hace tiempo, Viaje a la Extremadura Esencial. Y yo ahí escribí sobre mi abuelo y hice primero el primer ensayo de lo que es escribir sobre alguien de la familia, alguien que te ha marcado mucho, que ya en aquel entonces me resultó eh, mm, entre doloroso y conflictivo por esto mismo, por este pudor que yo tal vez tengo, no, tal vez no, tengo menos que mi abuelo y mi padre, seré de otra generación o seré más impuro, pero luego ese prólogo, que la verdad no recuerdo muy bien, sí salió fácil porque fue un poco leer por fin a mi abuelo ya, a Fernando Tomás, a Fernando Pérez Marqués, más en detalle, pero luego el del servicio de publicaciones. eh, el tema es que yo no sabía si escribirlo en primera persona, en tercera persona. Al final opté por la tercera persona, intenté ser lo más filológico, yo no soy filólogo, yo estudio filosofía y otras cosas, pero lo que no he terminado, filología no la he, vamos, apenas empecé un intento y realmente no tenía las herramientas. Hice una recopilación temática de lo que hablaban los artículos. Aprovechando que sí que para una revista de Hispanismo Filosófico había hecho una reseña de su catálogo, Extremadura en sus páginas, de su catálogo de Luis Gil, que tampoco estoy del todo satisfecho con esa reseña, pero bueno, esas eran unas pocas columnas. Extremadura en sus páginas del papel a la web, que fue una exposición muy importante, ¿verdad? Que coincide pues ya con los últimos, bueno, él falleció antes de que saliera la edición, de ella sí hablo, ¿no? Con eso terminó el prólogo. Y claro, yo estaba revuelto, aunque había intentado utilizar el modelo que él tiene en últimas lecturas, que también ese sí está aquí recogido en últimas lecturas y alegoría en la escuela, que son un poco la semblanza y los recuerdos de su padre y de lo que le marcó, que lo escribe con Isabel, por cierto, con Isabel María, con mi tía, que hablábamos antes de ella por la presentación y por todo, y esto, pues yo así había visto cómo él había escrito acerca de su padre. Y yo cuando me pongo a hacerlo de artículos y ensayos, que era la recopilación de sus historias del pensamiento, pues intenté no hacer esto, porque me resultaba muy difícil, sino hacer pues como la reseña, como si fuera cualquiera, alguien en el cual yo, entre comillas, tengo más conocimiento y por eso me lo han encargado, pero en el fondo no como si fuera mi padre intentando no hablar de mí, digamos, ¿no? O sea, yo tampoco poniéndome ahí, aquí me he puesto un poco más, ahora estoy, ya me voy a callar, de Novis Ipsis Silemus, que decía, no, Kant, pero que no voy a hablar más, pero sí que aquí me pongo un poco más, hay algo de autoficción, se ha reseñado, se ha comentado ya alguna vez, me da un poco de apuro, pero es que me parecía falaz, me parecía una trampa no decir ya desde el principio, este es mi padre y por eso estoy haciendo el prólogo. Este es mi padre y por eso voy a intentar hacer su biografía un prólogo que en parte sea una biografía, ¿no? Que Ujú. también hay algo de lo que él hacía con gente que no era familia suya, sino figuras intelectuales que él valoró, ¿no? En su primer libro, Tres filósofos en el cajón, primer libro así, digamos igual me estoy liando y no es el primero, pero perdón. Pero en cualquier caso, sí en la editora, ¿no? En la centena, en esa pequeña colección.
que tendría que tenerlo por aquí, pero bueno. Son tres semblanzas de tres figuras, igual que él hizo, ¿no? De ir a los archivos, de ir a ver las partidas de bautismo, de ver. Él hizo con las fuentes efímeras, es decir, con lo que encontraba en el archivo de Salamanca, yo recuerdo, en la Casa de las Conchas, que era una labor que a él le resultaba maravillosa. Él decía como de broma, yo soy medio boyer del pasado, ¿no? Me gusta a mí ver entre los legajos, entre los legajos, buscar aquí el, que dirían ahora el salseo, buscar, a este lo echaron de la institución y ¿por qué fue? Pues tal vez porque iba sucio, yo que sé, tenía las manchas de zurrapa o tal, y entonces un matemático recuerdo y decían que era desaliñado y que no iba de acorde y se leía, pues como hace también mi tía Isabel, que está ahora con alguna cosa y que hizo con Carolina Coronado, ¿no? De buscar en todos los archivos y recomponer las piezas del puzzle. Yo tenía el puzzle en casa, o sea, tenía en una caja de archivos. Oye, ahora lo estoy buscando todo el rato, tenía que tener aquí. En una caja de archivo pues tenía todo su currículum para la catedrático, el nombramiento de catedrático, para las oposiciones. Eh, la editora, que esto yo he pensado, no me habéis hecho la bronca, así que lo agradezco. Cosas que él eran como documentos internos, solo uno, ¿eh? Y al final era de cómo promocionar la editora, ¿no? Y llevarla a la Feria del Libro, que eso de Madrid, que supongo que es que eso al final lo habréis desestimado. Ha habido algún stand pequeño de Barcarrota, ¿no? Pero lo que es tener una caseta entera es que, claro, en Extremadura es difícil, ¿no? Pero propuestas que él tenía, o incluso cuando a él se le presiona, que no sé quién fue ni tampoco sé si fue una presión muy clara de alguien o fue simplemente un temor y él dice, mira, yo si tengo que editar a alguien por ser amigo de o tal, pues aquí está mi carta de renuncia y cuando veáis que esto os lo imponen, no hay problema. Yo vuelvo a... Eso está muy bien, porque tenéis un trabajo. La gente que sabe hacer otras cosas, pues ya lo hace por gusto y por Claro, convicción. eso también y te da una libertad que no te la da el que no tienes más, sabe que si no te vas al medio de la calle, indudablemente. Exacto. Eso te da mucha libertad Mm. a la hora de Sí. poder elegir. Pues ese tipo de documentos sí están incorporados al prólogo y ahí sí que yo juego un poco, sin ser un historiador ni nada que, pero bueno, pudiera recomponer un relato con las fuentes fidedignas. Siempre hay modelos, pues recuerdo Sciascia, bueno, hay muchos autores, en concreto muchos italianos, pero no solo, que incorporan... pues es que bueno, pienso incluso la tesis de Charles Olson, que yo la recomiendo mucho, sobre Melville y sobre cómo escribe Moby Dick, y se va a las actas de las como litros de o sebo, ¿no? De la ballena que producían en Nantucket, total. Y el incorporar, pues claro, no fue ballenero, pero se enroló en este barco y te dice por qué deserta. Y el tener ese dato a él le gustaba mucho que en una edición, en la edición de Leopardi de esto me acabo de acordar, de pretextos, Eloy Sánchez de Rosillo dice el pájaro en concreto del que está hablando Leopardi porque lo ha buscado en una guía de pájaros de esa zona. Y entonces no es el ruiseñor sin más, sino que te dice es el ruiseñor, no sé, capirotado, que no me acuerdo cuál era. Pero hay gente, los poetas somos mucho de eso, los nenúfares, ¿no? Y como cuenta la anécdota de Barojo, que también le gustaba esta, nenúfares, Villa Espesa, esas flores de las que tanto usted habla en sus poemas, ¿no? Él dice, ¿de qué flor estoy hablando? ¿De qué barco estoy hablando, ¿no? Y yo esto lo he hecho en el prólogo por decir, pues, ¿en qué año se va en concreto a este instituto? ¿Cómo se llama la revista que montaron? Que por cierto, hay una, lo comentaba Dionisio López en su en una presentación, creo que fue, o en una, no, en una entrada del Facebook, que decía, en las revistas Farraguas, hay una revista ahora en Cáceres que se llama Farraguas, como la que montaron en el instituto. Bueno, pues esa coincidencia es gracias a que aparece un ejemplar de la revista en el archivo. Mi padre tenía un archivo para todos los que hizo el artículo y por suerte, pues también para sí mismo guardaba los papeles. Entonces yo y mis tías, mi madre, pues lo que hemos hecho es juntarlos y aquí han acabado. La verdad es que esa es la principal virtud y me ha encantado lo que has dicho de que se le reconozca, ¿no? Que él se mantenga hablando y un poco vivo, un poco presente
eh, ¿no? En el libro, que para eso, con los libros habla, ¿no? Un poco uno con los muertos porque no están muertos, porque están todavía ahí diciendo cosas, ¿no? Eso es bonito. Hay una, decía Álvaro Valverde en su bitácora perfectamente este cuaderno doble negro, esta sucesión de relatos, podrían haber aparecido pues, en la que era su colección favorita, que en la que yo también coincido ahí con él, que es La Gaveta, y podrían haber ido perfectamente en La Gaveta, pero que luego después, leyendo tu libro, viendo tu libro, se alegraba de que hubiese salido en Rescate. Ujú. Supongo que leerías, ¿no? Esa entrada tan Sí, yo bonita lo... que le dedicaba Álvaro a su Mm, amigo. Y coincido con él también, es verdad que hace, igual la gaveta, sí, hubiera ido incorporado en la gaveta y sí, es otro libro más de la gaveta, pero el que aparezca en la colección Rescate le da también mm, prestancia a otra colección muy bonita y muy señera de la mm. casa. Y muy querida por él también. Es verdad que la gaveta es la que, junto con Barcarrota, la que más brilla, o la más bonita, en el más de estéticamente, esta es preciosa, pero digamos que más llamativa y más particular, digamos, porque recoge un espíritu de colaboración además con, bueno, no es ni siquiera un espíritu, es una concreción de una colaboración muy valiosa con Julián Rodríguez como diseñador. eh, que además para mí antecede un poco lo que es la primera periférica, que esto lo comento también en el prólogo, ya hay un poco una continuidad, cierta continuidad por lo menos. Y es verdad que, hombre, literariamente muchas de estas piezas en una caja más pequeñita, en un papel volumen así, porque esto es un papel más pesado en relación con, pues hubiera sido como más estéticamente más disfrutable, digamos. Pero se hubiera perdido el estudio, se hubiera perdido esa biografía, es verdad, que bueno, Hubiera a mí perdido me ha gustado lo que venimos hacerlo. hablando, ¿no? Se hubiera perdido esa manera de darlo a conocer a quienes no lo conocieron y a las generaciones Claro. futuras que se ha dado con Rescate. Sí, sí, sí. Y el formato mismo, la caja, el hecho de que sea más alargado y tal, también le da, tampoco lo veo yo del todo mal porque mm, aunque hay algún libro de la Gaveta, ahora no me voy a recordar, no me voy a acordar del título, que es más ensayístico o entre a caballo entre los géneros. Pero aquí hay alguna cosa que todavía es medio de género, sobre todo el último, que es una especie de historia de vida, el de Labrarás la tierra, luego hay esta última lectura. Y yo lo veo que en general esto, sin el prólogo mismo, sin quitar nada de esto en una caja pequeña, por aquí tengo alguno, tengo de hecho la gaveta de gavetas, tan bonita, Se ¿no? hizo un poco para homenaje a él, ¿no? Claro, sí, exacto. Y aquí realmente, si uno ve, que es precioso, ¿no? Pero aquí Alonso Guerrero, Manuel Vicente, José Luis García Martín, bueno, están, ¿no? Cercas, Liborio Barrera, hay una serie de nombres, Arcaíns, está Julián también, Rodríguez, Javier Rodríguez Marcos, que tiene también libro muy bonito en la gaveta. Todos tienen, eran autores que, ¿no? Acabaron en la gaveta. Son libros que uno ve estas 104 páginas, bueno, con todo, y se lo ve en Word y realmente no hubiera entrado todo, digamos, por decirlo al peso. Hubiera tenido que haber una Pero selección. hubiera habido que hacer alguna poda, efectivamente. Claro, pero además es que yo creo que le hubiera dado apuro a él. Eh, Aunque sea póstumamente, quiero decir, él pensar, creo una colección y, bueno, creo, no solo era un equipo pero digamos, se crea una colección en la que yo la editorial que yo dirijo y, bueno, él en parte tuvo mucho papel también en el título, en el nombre de la colección, La Gaveta, porque era algo que le gustaba, una palabra que le gustaba mucho. Em, no sé yo si le Era hubiera, sentido común. claro, si le hubiera parecido bien, sin más. Igual que a mí, tampoco voy a decir que hubiera sido seguro, pero se me tantea en algún momento, igual no estoy diciendo, pero bueno, ¿por qué no mandas a la colección de poesía que igual luego no hubiera cuajado?
De hecho, yo acabé publicando en una colección que crea Antonio Gómez, pero me parecía una cosa más outsider, que era la de 3x3 y unas cosillas, y bueno, eso no lo veía yo tan aprovecharme, digamos, de que mi padre fuera quien fue, ¿no? Pero me hubiera resultado raro publicar en la colección de poesía. No sé si a él le hubiera parecido bien. No sé si a él le hubiera parecido bien, desde luego. Le hubiera hecho ilusión, tal vez. Es tan bonita, ¿verdad? Con la calidad del papel, el logo aquí de Barcarrota, bueno, que es el de la editora, el tacto. Es distinto, es verdad, esto está más plastificado, pero también aquí está, quiero decir, yo creo que este libro es magnífico como está. La gaveta hubiera tenido, el fondo hubiera encajado menos. Yo creo que la decisión Sí, perfecta está fue acertada. esta. Y más que libros que están. Hay libros de rescate que son pues que son unos diccionarios o tal, que tienen que ser más grandes, su propia tesis. Ella tiene la tesis ahí, ¿no? Que bueno, acabó siendo la biografía de Álvarez Guerra, del bisabuelo Antonio Machado. Y claro, de José Álvarez Guerra. Es un. Esa no la tengo por aquí, porque es un tochazo. Eh, no hubiera sido tan legible en el metro o en el. Ahora, ahí no hay tanto metro, ¿no? Pero en el tren, en el cercanías que él tomaba, eh, que por cierto, está bien recordar que él tomaba mucho el tren de Cáceres a Mérida. Yo no sé si hubiera podido estar en Cáceres, ir todos los días y volver con tanta certeza. Esperemos que, bueno, no sé ahora cómo estarán los trenes, pero desde luego era una Tienen racha, época. tienen Había racha. Talgo, se iba a Lisboa, yo recuerdo en el nocturno, y él iba mucho en tren. Pues este es un libro que sí me imagino en el No la pude llevar para leer tren a las 7 de la mañana que lo tomaba él. eh, en la estación de Cáceres. sí, de Cáceres a Mérida. Pues sí, es un libro que yo espero que los lectores lo encuentren, porque además. Para empezar, los extremeños sin regionalismo, porque es verdad que habla mucho de Santa Marta y de algún pueblo aledaño, ¿no? Pues tal vez hable de la Albuera, no recuerdo ahora, pero bueno, habla mucho de Badajoz, de la calle Menacho, justo me acaba de salir aquí. Mi padre era muy pacense, yo luego lo he pensado, yo no he pensado tanto que me había dado cuenta que yo era como era mangurrino y él era un bellotero, no, yo era de Cáceres y él de Badajoz, pero es verdad que yo el Badajoz, que luego he vivido allí un mes, pero que conozco a través de este libro, no lo hubiera podido conocer porque ni mucha gente de mi quinta, porque el de las tres campanas, yo supongo que ahora muchos padres, por desgracia, comprarán, no sé, supongo que estará, ¿no? ¿Está abierto todavía las tres campanas? No, ahora es un hotel. Ah, claro, es que es eso, ahora es Amazon, por desgracia, ya no está. Yo la vi de pequeño y sí me contaban esto, las tres campanas, Era, yo recuerdo. era un espectáculo. Yo la conocí muy poco también, porque así, pero era por lo que cuentan quienes vivían en Badajoz, quienes eran de Claro, Badajoz, que yo era. Y tu padre tiene una historia muy graciosa, la de los Reyes Magos, diciendo que los juguetes de allí brillaban y los de que había en el pueblo, el pues no pueblo. tenían ese brillo especial, Sí. claro. Claro, entonces realmente hay muchísimas cosas que para el día de mañana, quien quiera conocer lo que era la No. vida, pues eso, en los 60, Y hombre, habla 70, mucho también de los maristas, de cuando estaban los maristas. Mm. sí. Y luego, bueno, también una moral que decía antes como anticuada, pero que, jo, ojalá volvieran a una moral que tiene algo también de cristiano, aunque él no lo fuera tal vez tanto si se había criado en eso, pero que en el fondo es muy pues si quieres, un poco español. El recuerdo Plácido, tal, con su crítica también, pero de la ternura por la gente que está en situaciones difíciles, de las luchas que hay a veces, conflictos sociales, de la necesidad de por encima de eso, de tener un talante ético, ¿no? De Bueno, tener a raíz de lo que estás contando, Fernando, por ejemplo, hay otro relato que es cuando se va a Francia y la manera en que tratan al él que ya un- estaba allí, digamos, un poco, era era un lavaplatos. extranjero, pero en él había dos categorías de extranjero. Estaba la categoría de extranjero él como europeo y por debajo de él todavía el marroquí, Mm, el sí, sí, africano. sí. Y, Mohamed se llama así el relato. Gracias por recordar, porque es verdad. Y lo hemos comentado, que tú también compartías esa y desconfianza de la gente que trata con displicencia y como con desprecio. A ver, chatín, aquí al servicio, como si eso te encumbrara. Esa chulería, que en el fondo puede ser algo aprendido también, pero es un aprendizaje un poco desafortunado. Y no, el que aprende a tratar mal al que está por debajo
y sin embargo el lisonjero con el de arriba. Y aquí se ve bien una cosa que además se anticipa mucho, ¿no? Los españoles migraron mucho a Marsella, migraron mucho a muchos sitios. Él estuvo un verano, unos meses nada más para aprender francés, pero realmente esa vivencia que está tan al orden del día, ¿no? De la diferencia entre, digamos, tipos de migrantes, pero también de la convivencia con cuando uno es un extranjero en otro sitio. Y hay una pregunta, ¿no? Recuerdo el programa este broncano de ¿tú qué eres más machista? Y luego lo dejó de hacerla, ¿no? ¿Machista o racista? Bueno, pues aquí hay una pregunta también, ¿no? Y es, ¿qué de mi generación qué somos más? ¿Somos más racistas, más homófobos, más... ¿Cómo trato al otro? Al que igual no es como yo, pero igual es como yo. O sea, no es exactamente igual, pero es una persona como yo. ¿Y por qué en los 70, en los 80, en los 90 y todavía hoy, por desgracia, seguimos tratándonos a veces mal simplemente por una pequeña diferencia o porque, bueno, porque a alguien le interesa tener a la gente enfadada, no sé. Y es muy bonita la pregunta cuando yo releí este relato, que lo tengo que decir, no sé si lo dije en el prólogo, creo que sí. Su momento me pareció como muy maniqueo y muy, ay papá, ya estás aquí como una especie de relato aquí de que parece moralista. Yo, claro, de adolescente te gusta un poco, y hoy en día más son todos, ¿no? De matar al padre, pero también matar la moral de siempre, que es una moral de, bueno, no de siempre tal vez, pero desde luego una moral muy antigua de tratar a los demás no como te gustaría que te traten a ti, sino lo mejor que se pueda, ¿no? Eh, claro, yo decía, ay, aquí el relato de la batallita de cuando fuiste camarero. Y luego digo, "Jo, cuando lo he leído, lo he releído y me ha emocionado, como si me diera una lección así a través del tiempo. Muy bonito. Sí, Fernando, Hay que me efectivamente, emociono. es normal que te emociones, es que Claro. te quedaste muy chico, muy pequeño, sin Mm, ese bueno, referente, sí, de padre. adolescente. Yo en la imagen, por ejemplo, a mí me emocionó mucho también cuando yo empecé a leerlo, cuando en las primeras galeradas, y para correcciones, cuando cuentas el que estás en el, tú haciendo los deberes y él en la habitación de al lado, porque es que me veía yo, mis hijas, lo mismo, están en su habitación y yo estoy al fondo del pasillo también haciendo prácticamente lo que hace tu padre, que es por las tardes, Sí. corrigiendo textos, mirando textos, y me pueden pasar, y me pasan las ocasiones como te ocurrió a ti, papá, ¿qué significa esto? Búscalo en el diccionario, ¿no? No, pero y qué suerte también para tus hijas y para sus hijos, para Isidro, que también estuvo en la presentación, por cierto, y Sí. estuvo genial lo olvidábamos a mi hermano Isidro, Tu hermano psiquiatra Isidro estuvo en privado, tu en hermano Isidro estuvo en el acto del 40 aniversario, en el el homenaje, eso, no en la homenaje. presentación, perdón, en el El homenaje. homenaje, que comentó aquello, ¿no? De solo hablaré de mi padre en presencia de mi psicoanalista, que la verdad es Eso. que, claro, como él es del ramo. Teníamos esa suerte y tus hijas también y todos los niños que tienen la suerte de tener, y hay que decirlo, libros en casa o por lo menos, porque bueno, ha habido gente, mira, que no han tenido tantos libros en casa, pero han tenido un apoyo familiar, alguien que sea tu hermano a veces, pero alguien que, o tu primo, y si desde luego si son los padres es mucho más fácil en general. Hay gente que como no estén los padres ahí, y yo no sé si me hubiera dedicado a esto por lo menos igual, si no, y si me hubiera ido igual de bien académicamente, que tampoco es que, pero bueno, si hubiera tenido buenas notas. Y si el padre ahora te dice, coge el móvil, o ni siquiera, ¿no? Está con el móvil, o no puede porque está trabajando, que también no le da. Llega a O casa de la tarde cuando están los niños dormidos. En fin, indudablemente, claro, son muy la suerte valioso. de tenerte cerca, de tener a los hijos y los padres cerca es muy importante. Eso es indudable. Mm, Y marcan, eso marca mucho también. sí, Pues hemos tenido cerquísima, yo diría que prácticamente dándole la mano a Fernando Tomás, gracias a ti en esta charla, pero también gracias a tu madre, a tu tía Celes, a tu tía Isabel, en las otras, a tu hermano, ese día también que comentábamos del 40 aniversario allí en Santa Marta, al tenerlo a todos vosotros, pero sobre todo lo seguimos teniendo porque estas cosas al final son efímeras. Bueno, esta de aquí no, porque se queda grabada en el canal de YouTube, pero las otras que fueron en medio de una carpa o en medio en Mérida bajo a los pies del templo de Diana, son cosas que sí, se te quedan. Si estás escuchando, hay muchas palabras, muchos gestos, muchas palabras que se te pueden quedar en la mente, pero que, bueno,
paso del tiempo, el sedimento que te va pasando por ahí, a lo mejor se pueden ir borrando. Pero al tenerlas aquí recogidas, siempre las tendremos presentes y siempre tendremos presente a Fernando, como lo tenemos cada vez que cogemos un libro de la editora en nuestras manos. Es el gran pope de esta casa, así lo queremos, así lo recordamos, y la labor continua, y la prueba está, ¿no? Que han pasado después de él Álvaro, Rosa, Luis, Fran Amaya, todos hemos sido un poco Y tú? Que bueno, no yo te ya ibas el a incluir, pero último, estás tú ahora. yo ahora no me quería nombrar, yo me pasa como le pasaba a tu padre, es que soy un pudoroso No, y, pero y todos hemos seguido el legado de él, porque cogías algo que estaba muy bien hecho y tenías que mantenerlo. Era así, era pues muchas mantener una gracias. memoria. Fernando, muchísimas gracias, de verdad, por A ti, regalarnos este cuaderno a de Duro y vosotros. Negro, por hacernos esa, junto con el resto de tu familia, hacernos este prólogo que enternece, que te pellizca tanto el corazón y por regalarnos esta casi una hora que llevamos ya hablando en estas actividades paralelas de AUPES, en esta que ha sido también tu casa. Gracias de nuevo a UPEX y también y sobre todo a la editora, a todos los que habéis estado y por muchos años, que la editora se valore como yo creo que se está valorando y que desde luego se vea como una de las cosas de las que estar, ¿no?, orgullosos en Extremadura, que yo creo que no hay ninguna duda. Muy Gracias. bien, pues a ustedes los emplazamos jueves próximo con Manuel Simón Viola, nada menos, también, ¿eh? Otra Mm, primera espada de las figura letras importante. extremeñas, hablándonos de palabras, de un libro también, ocurre un poco como en este de Fernando, un libro que tiene eh, mucha parte biográfica, mucha parte de su día a día con sus alumnos en el Claret de Don Benito y con otras muchas cosas más. Nos vemos aquí el jueves próximo, 5:30 de la tarde, no me faltes.